Muy buenos días, mis hermanos. Les mando un caluroso abrazo y un beso. Los extraño y queremos estar. Oro al Señor por estar otra vez reunidos y Dios nos permita que vengamos a partir del siguiente mes, los primeros días. Y bueno, yo estoy orando porque venga ese tiempo de regocijo y otra vez estemos gozosos ahí en Costera 125. Toma tu Biblia, prepárate un cafecito para que no te duermas. Saca un cuaderno de apuntes y pégate ahí a tu esposa, y si tu esposa está dormida, levántatela, dale una silla, dale una silla y a tu esposo también, y bueno, pues vamos a comenzar este estudio del día de hoy y vamos a comenzar con el título: 5 consejos para salir a flote. 5 consejos para salir a flote. Y bueno, pues vamos a ponerlos ahí en nuestro cuaderno de apuntes. Vamos a poner estos consejos que yo aconsejo, te hagas una tarjetita después de este estudio y lo traigas ahí en la cartera y estés pasando estos 5 consejos, ¿verdad? Que sirve para tu crecimiento espiritual. Y bueno, vamos a entrar en materia. No es de extrañar que en esos tiempos finales, dice la Biblia que llegarían estas ¿verdad? Miedos, terrores, incertidumbre, inestabilidad, insensibilidad, sin entender, ¿verdad? Sería un espíritu como de duda y sin entender lo que pasa y lo que lleva a una grande depresión. Y cuántos en el mundo van con su cara de zapato en las calles, ¿verdad? Bueno, de futbolista, porque huelen horrible, ¿verdad? Y bueno, pues así como se ven y así huelen, ¿verdad? Y tú no seas, que no, tú no estés contaminado. Y si tú estás, ¿verdad? Y si tú estás aquí, es para que tú oigas esto que Dios tiene que hablarte hoy en esta preciosa y linda mañana del día domingo. Dice aquí en 2 Timoteo capítulo 3, mientras lo buscas, es impresionante. Estos tiempos estaban profetizados desde el Antiguo Testamento. Lo habló Isaías, lo habló Zacarías, lo habló Daniel, lo habló Joel, lo habló en los Salmos, David, y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hay muchísima más información. Juan en Apocalipsis, Jesús lo dijo, ¿verdad? Que por haberse multiplicado el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Y esto es estos espíritus que nos enfrían. Esto es bíblico. Estos espíritus nos enfrían, ¿verdad? Vienen contra nuestra fe, y esto lo dice aquí en segunda de Timoteo. Pablo lo dijo aquí en 2 de Timoteo 3:1. 2 Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esta palabra postrero es último. El postre lo sirven al último. El postre es el final. No es un símbolo de lo que se come al final. Y estos postreros tiempos son peligrosos. Y aquí la palabra peligrosos es la palabra jalepos, así como decir jalapeño, jalepos, y con J de jalapeño. Entonces, aquí tiene, esto significa que tiene la tarea de reducir la fuerza. O sea, reducir, ¿verdad? La fuerza. Esto es en el ejemplo de que cuando tú estás con una persona que te reduce el poder, ¿verdad? Y que tú estás, ¿verdad? Y que quejas, y que el mundo se va a acabar, y que Dios guarde un tsunami, que Dios guarde, me estoy encerrando, y porque no me quiero estar enfermo, y ¿verdad? Y yo no dudo que tú no estés encerrado, pero hay quienes están encarcelados. O sea, ¿verdad? No tengas que estar encarcelado. O sea, sí resguardado porque no estoy de acuerdo en que tú estés encarcelado, ¿verdad? Y con las ventanas abajo de toda tu casa.
y estas personas que vienen a nosotros son jalepos, reducen nuestra fuerza, reducen, por ejemplo, las noticias. Cuando prendes las noticias y cómo acabas, están reduciendo tu poder espiritual y reduciéndolo y reduciéndolo y reduciéndolo, y acabas creyendo lo que dicen los sinvergüenzas noticias. O sea, no creas el 100% de lo que dicen las noticias. Las noticias, el noticiero tan solo dice el 20% de verdad. O sea, es impresionante cómo este mundo está moviéndose en contra de nosotros, porque está fraguado, todo está perfectamente demoníaco. Hay unas formas demoníacas moviéndose en este preciso momento en todo el mundo. O sea, ante nuestros ojos estamos viendo todos estos movimientos, y estos jalepos son espíritus. Son espíritus engañadores, espíritus que vienen a debilitar nuestra fe y reducir nuestra fuerza y confianza en el Señor. Veamos pues, esto fue la introducción, veamos pues los 5 puntos. Vamos a 5 puntos para no ser arrastrados. Ok, número 1, confiar en el perdón de Dios. Confiar en el perdón de Dios, confiar en su perdón. En Jeremías 33, vamos a ir a Jeremías 33 y primero, antes de ir a Jeremías, bueno, mientras lo buscas, es comprender que tienes que comprender que su perdón tienes que comprender que no puedes tú solo. Y ese es un principio básico para los alcohólicos, ¿verdad? Que tienen que comprender y que no pueden solos, ¿verdad? Y que es lo que ellos han ocasionado, y les dicen cuando llega, mira, tu esposa te abandonó y tus hijos también, y ¿verdad? Y perdiste tu negocio, y bueno, y entonces ahí les hacen una terapia de remordimiento, porque hasta ahí se queda, aunque los 10 pasos de los principios de los alcohólicos anónimos salieron de la Biblia, pero están distorsionados en los grupos de alcohólicos anónimos. Si tú perteneces a un grupo de alcohólicos anónimos, escucha la palabra de Dios. Y yo recomiendo que tú no persistas ahí, porque en los alcohólicos anónimos simplemente cortan las ramas, pero no van con la raíz, que la raíz es espiritual. El hombre peca con el espíritu y no peca no es enfermedad, y ellos te tratan un pecado como enfermedad. Entonces, esto es confiar, es la confianza de Dios. Con todo tu corazón, con todo tu amor, con todo, ¿verdad? En todas las debilidades, en todos los miedos, en todas las incertidumbres, en todos los temores, con todos tus pecados, confiesa a Dios. Y Dios te va a responder, y le hablas a Él y le dices, Señor, no puedo, y libérame de estos pensamientos, y libérame de esta opresión, y libérame. Bueno, he sabido en estos días, no tienen idea el nivel de suicidios, de suicidios que ha habido, se ha incrementado a nivel alarmante en todo el mundo. Los suicidios. ¿Y por qué los suicidios? Pues ¿quién no quiere estar guardado en su casa? Pues porque ahí en este guardado, ¿verdad? Empiezan a venir los espíritus de angustia y de opresión. Y si tú estás en angustia, de opresión, escucha esta prédica, porque es para ti. ¿Para qué? Reducir tu poder, pero para que tú dependas al 100% de Dios. Porque tú que te confiesas tus pecados a Dios, y no es para beneficio de Dios. O sea, fíjate bien, es para beneficio tuyo, porque Dios sigue siendo contigo sin ti, pero nosotros no somos iguales bajo el influjo del pecado.
No somos iguales bajo el influjo de la incertidumbre, y no pensamos y no hablamos y no funcionamos tan bien, ¿verdad? Y aquí el que está enfrente de ustedes ha entrado en depresión, pero ya salí, estuve profundamente deprimido, ¿verdad? Al principio ¿verdad? Me costó tantísimo trabajo, muchos de ustedes son testigos, y yo estuve tan deprimido, ¿verdad? Pero salí adelante, y esto es una guerra. Esto es una lucha, hermanos, es una lucha. También Jesucristo estuvo 40 días luchando con los demonios, con los mismísimos demonios que tú estás luchando. Jesucristo luchó. Y para que nosotros no tengamos, para que tú tienes tus demonios y yo tengo los míos, y con los míos no te metas, porque yo no me meto con los tuyos. O sea, mis luchas son mis luchas y tus luchas son tus luchas. O sea, dime de qué presumes y te diré de qué careces. O sea, Jesucristo lo dijo claramente, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Vamos pues a Jeremías 33. 33, versículo 3. Esto ya no lo sabemos de memoria. Y dice, los vamos a ver mucho más con lupa, con más profundidad. Dice aquí en el versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, clámame y yo te enseñaré lo que tú no conoces. O sea, ¿por qué es que nosotros tenemos miedo? Porque nosotros no conocemos el día de mañana. ¿Y por qué nosotros tenemos miedo a esta enfermedad? Porque no sabemos cómo habríamos de venir. Y no sabemos el futuro, y eso nos angustia. Pero cuando nosotros nos acercamos a Dios, Dios tiene asegurado nuestro futuro. Es una forma impresionante. O sea, simplemente tenemos que confiar en el Señor. Y esta palabra clama, en el hebreo es la palabra Sa'ak, Z-A-A-C, Sa'ak, como zapato, pero ¿verdad? Z-A-A-C, y es desahogar con un alarido. Señor, ten misericordia de mí. Y entonces ahí tú te liberas, te desahogas, ¿verdad? Porque qué precioso es. Mire, vamos a poner una marca aquí, Jeremías 33, y vamos a ir a Marcos 10, Marcos 10, 46. Jesús es el ciego Bartimeo. Muchos pasajes en la Biblia dice que gritó, ¿verdad? Señor, ten misericordia de mí, Señor, ten misericordia de mí. Y aquí vemos al ciego Bartimeo, ¿verdad? En Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Aquí es el ciego Bartimeo. Entonces, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, Timeo estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, no tenía trabajo y era humildemente pobre, ¿verdad? Y versículo 47, y oyendo que era Jesús de Nazareo, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, dio voces clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y tú cuántas veces te has encerrado en tu cuarto y has clamado
¿verdad? Y estás ahí en silencio, Señor, pero cuando sale de tu corazón y de tu ronco pecho este alarido, ¿verdad? Que como dice el Salmo 42, que como el becerro brama por las corrientes del agua, así clama mi corazón por ti, oh Dios. Y entonces ahí estamos nosotros clamando y diciendo, Señor, tengo angustia, tengo este dolor y tengo este pecado, y yo no soy pecador, y yo no soy metido a la pornografía, yo soy nueva criatura. Y vienes y te confiesas todos tus pecados en frente de Él, y Dios te va a librar porque eres su hijo. Simplemente porque eres su hijo. Y si no eres su hijo, entonces tú estás pidiendo a Dios que te libere, porque Dios no desprecia una oración sincera. Y dice aquí el versículo 48, y muchos le reprendían que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Va a llegar tus vecinos y te van a decir, cállate. Y, ¿verdad? Y va a llegar tus hijos y va a decir, ¿qué haces, papá? ¿Verdad? Y esto es algo así como ¿verdad? Que frenan este tipo de oración. Y versículo 49 dice, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y le llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. O sea, ten fe, porque, ¿verdad? Ten confianza, levántate, te llama. Y dice el versículo 50, entonces él arrojando, fíjate que es interesante este punto. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Esa capa son los pensamientos, el manto babilónico de la mala suerte, ¿verdad? El encierro, las tristezas, las purgas, ¿verdad? Y todo lo que, ¿verdad? ¿Verdad? La cobertura, las imágenes, la idolatría, la pornografía, y todo eso es el manto. Y entonces a él renunció, Bartimeo renunció, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, ¿verdad? Entonces dice aquí el 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y entonces Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y le seguía a Jesús en el camino. O sea, los ciegos son incapaces de entender. O sea, no, el símbolo de un ciego no es que no vea, sino que no entienda. O sea, los ciegos, tú no puedes, dice, ¿verdad? Dijo Jesús, hipócritas, ciegos y guías de ciegos. O sea, los sacerdotes y los escribas no eran ciegos. Ellos eran ciegos porque no entendían. Y nosotros, ¿cuántos cristianos hay ciegos que no entienden? Todo lo que está pasando, tienen miles de preguntas y cientos de preguntas que les hace bandear, ¿verdad? Y Señor, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Solamente ten fe y ten confianza, porque Dios te va a levantar. No tienes que estar preguntando, porque la pregunta ahí, Dios ama las preguntas, pero Dios aborrece las preguntas que van con justificación. Y si tú preguntas, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque tú no tienes paz en tu corazón y Dios no está oyendo esas preguntas. Pero tú, si tú entiendes, Señor, y si tú preguntas, Señor, ¿y cuándo van a ser estos tiempos? ¿Y qué viene? Adelante, Señor. Y verdad, y estás valiente y estás agarrado de tu Biblia y estás en la brecha y pidiendo por los otros y clamando a Dios, y estás libre de pecado y estás preguntándole a Dios, como Daniel en el Antiguo Testamento preguntó cuándo serían estos tiempos, y se le reveló que no para él,
sino para los postreros tiempos. Y entonces cuando nosotros preguntamos cuándo serán estos tiempos, Dios, y yo le pregunto a Dios, ¿y regresaremos a tu iglesia? ¿Y regresaremos tu congregación? ¿Y nos podemos reunir en Costera 125 como lo hacíamos antes? Y Dios, ¿verdad? Me deja una certidumbre de fe y de paz y de gozo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué interesante que el Señor Jesús le devolvió la vista a Bartimeo. Vamos a regresar en el capítulo, vamos a regresar a Jeremías en el versículo 5. ¿Por qué? Porque 33, Jeremías 33:5. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarles de cuerpos de hombres muertos, a los cuales yo herí con mi furor y con mi ira, para pues esconder mi rostro, porque después escondían mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. O sea, a causa de toda su maldad. Y he aquí, versículo 6, y he aquí que yo les traje sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y les restableceré como al principio, versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados. Cuando claman, es impresionante que si tú no clamas a Dios, no le necesitas. Impresionante que ¿por qué Dios no sana a esas personas? Porque no le piden. ¿Por qué hay tanto, verdad, desvalido en las calles? Porque no le conocen. ¿Y quién les predicará? Y si nosotros no somos enviados. Y la iglesia está inválida ahorita, ¿verdad? Pero cuando regresemos, y tú vas a regresar con la fuerza, con más fuerza, o no regresarás. O no regresarás, porque yo tengo mis dudas. ¿Cuántos? Yo he platicado con cientos de pastores, bueno, no con cientos, con muchos pastores, y ellos, ¿verdad?, están de acuerdo con lo que yo estoy de acuerdo, y regresará. Esto no es avivamiento. Esto no va a venir un avivamiento como muchos han predicado, y que, ¿verdad? Y se llenarán las iglesias. En los países que han abierto el cerco sanitario, no se han llenado las iglesias. Al contrario, ¿verdad? Han estado fríos. Y tú, sin duda, un termómetro que tú no tienes, y que yo ahorita te voy a decir, es que si tú no estás oyendo esta conferencia en tiempo real, tú estás frío. Tú estás frío, a menos que hayas tenido otra cosa más importante que hacer que esto. Y tú estás frío. Y cuando nosotros entendemos que estas cosas están sucediendo para que nosotros clamemos, y Dios te está hablando, y te está hablando, y te está hablando, hijo, hija, levántate, hijo, levántate, ahí de tu cama, no estés en depresión, hijo, te vas a morir, te va a convencer un demonio, te vas a quitar la vida, te vas a volver al alcohol, a la pornografía, y de donde tú saliste, ahí vas a volver, ahí donde nosotros salimos, Dios nos va el Dios de este mundo nos va a reducir a nada. Bueno, vamos al punto 2. El punto 2, practica y entrena estar en presencia de Dios. La práctica, el entrenamiento de estar en presencia de Dios. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué le puse le bauticé a este punto con este nombre? Porque aquí hay dos puntos. Uno, que ha perdido la práctica. Y otro, que no tiene
el conocimiento. Que no tiene. Oye, ¿qué es eso? Bueno, esto es estar, practica y entrena, o sea, vuelve al hábito o ten el hábito, los que están comenzando a caminar con el Señor. Y en Lucas 1 y 1 Tesalonicenses 1, aquí estoy dando dos versículos, aquí en Lucas 1 y en 1 Tesalonicenses 1, primero uno y luego el otro, María, aquí en Lucas 1, María visita a Elizabeth para decirle que estaba embarazada de su Salvador, Dios, ¿verdad? Y tenía aquí en el vientre a su Salvador. Entonces ella va a visitar a Elizabeth, y aquí en este momento, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 1:39, dice: en aquellos días se levantóse María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías. Zacarías es el marido de Elizabeth, era el marido de Elizabeth, y saludó a Elizabeth. Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura de su vientre, y Elizabeth saltó la criatura de su vientre. ¿Quién era? Juan el Bautista. Ahí, bebé, Juan el Bautista, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, ¿cómo nosotros entendemos esto? Que llega María, ¿verdad? Llega Jesús, o sea, de bebé, y con el abrazo y la salutación y la alegría y el gozo que María llevaba, ahí Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y también su bebé. Entonces, versículo 42, y entonces exclamó a gran voz diciendo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, de que la madre de mi Señor venga a mí, por tanto como yo llego la voz de la salutación a mis oídos, a la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, ¿cómo? Así, con gozo. Cuando tú te acercas con una persona, ¿verdad? Y que diga, hermano, estoy feliz, y tú tienes una manera de gozarte o no gozarte, estás ahí en medio del gozo, hermano, no, lo dudo. Y entonces tú estás resistiendo al Espíritu Santo, y por medio de esta palabra Dios te está trayendo gozo a tu espíritu, y Dios te está gozando, y tú decides ser gozoso o decides levantarte, ¿verdad? Inválido o triste, acabado o derrotado. Y dice aquí en 1 Tesalonicenses 1, 1 dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 1:6, dice aquí Pablo dice: vosotros veniste a ser imitadores de vosotros, y el Señor, recibiendo la palabra en medio. Aquí está, hermano, yo estoy triste. ¿Cómo puedo estar gozoso? Porque tengo tantos problemas económicos, y mi papá y mi mamá están enfermas, y esto y esto. Y estás lleno de pretextos, porque Pablo dijo que en gran tribulación con gozo. No hay pretexto, porque nosotros tenemos gozo, más que la llenura del Espíritu Santo es lo que te hace falta. Ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando tú tienes esa llenura del Espíritu Santo, entonces gozo, dice aquí, en gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. O sea, no te puedes gozar porque no estás vacío. Y si te exprimimos y así, y no das una gota de fe, es imposible que tú te goces. El gozo, el gozo en el griego es la palabra jara con J, J-A-R-A.
es alegría, gozo o gozoso, ¿verdad? ¿Y cómo se hace esto? Mi consejo, míralo como Aarón. Dice la Biblia que cuando la unción de Aarón, ¿verdad? Y vaciaron la copa de la unción y el aceite, y se escurría bajo las barbas, y él estaba firme como viendo al invisible. Míralo, contémplalo. O sea, está ahí. Tú dices, Señor, te contemplo, te amo, ámalo, camina con Él, gózate la experiencia, ¿verdad? De un ser intangible, pero que es más real que tú. Porque es más real que todas las cosas que vemos, porque esto no ha de ser extinguido, mas Él no ha de ser extinguido. Y cuando nosotros nos gozamos en su presencia, ¿verdad? Ahí tenemos, ¿verdad? El gozo de mi Señor en mi fortaleza, y tú puedas dedicarle su tiempo. Cítalo, hazle una cita. Hazle una cita a las 7, a las 8 de la mañana, al café. Tómate un café con Dios. Es el Dios de tu vida. Es el Dios del cielo, es el Dios, ¿verdad? Y te citas con un compadre, con un amigo, y le haces una llamada. ¿Y por qué no le has hecho una llamada a Dios? Hazle una llamada desde dentro de tu corazón y dices, ¿verdad, Señor? Dame este gozo de mi salvación, y el Espíritu noble me sustente. Y tú estás clamando a Dios y diciéndole todos tus problemas y platicándole todos tus rencores, tus sentimientos, y tú te quedas callado y nunca vayas a orar sin Biblia, porque Dios te puede hablar, y Dios no habla audible. Y si también habla audible, yo no limito a Dios, pero también usa su Biblia. Ámalo, gózate en medio de las tribulaciones, en medio de todo esto. Medita, punto 3, medita en lo que tienes. O sea, saca una cuenta. Primera de Timoteo 6, medita. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Bueno, pues yo perdí mi esposa. No saques cuentas. ¿Qué tienes? Bueno, pues yo perdí. No saques cuentas de lo que no tienes. Tengo una esposa. Ok, muy bien. Tengo un esposo. Perfecto. Tengo un hijo y tengo una hija y tengo a quien amar. Tú preocúpate porque tengas a quien amar. Cuando tú no tienes a quien amar, vas a ser un miserable, una persona aborrecible, porque no puedes amar a alguien solamente que te ames, y porque Dios te puso cerca de esas personas que son difíciles de amar, pero tú tienes que amarlas. Ámalas, sin importar quiénes son. Sea tu hijo, tu esposo, tu vecino, tú tienes que amarlas así como Cristo amó, y la iglesia, porque no todos en la iglesia merecemos ser amados por Dios. Jamás saques cuentas. Eso te va a frustrar y te va a arruinar, y va a hacer un nudo en tu mente espiritual. Jamás saques cuentas ni saques inventario de lo que no tienes. Porque Dios, porque la idea del Dios es que sirvas y que vivas completo con lo que tienes, no con lo que no tienes incompleto. Es Dios de perfección. ¿O qué? ¿Y dirás que Dios se equivocó contigo y que se agradó con Él? Y que tú no sabes cuántas batallas, ¿verdad? Y tú dijeras, bueno, el pastor habla porque él está en una nido de burbuja. Yo quiero que sepas, tú, y si te platicara todas mis luchas, yo te aseguro que tú no querrías estar en mis zapatos.
Yo te aseguro, ¿verdad? Porque yo no soy Dios, pero todos ustedes no tienen las luchas que yo tengo. Dice en 1 de Timoteo 6:6. 1 Timoteo. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia, gran ganancia, gran ganancia, gran ganancia. Gran ganancia es potencializa la ganancia. Cuando tú estás contento, es de gran ganancia, 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 y ganar, y ganar, y ganar, y ganar. O sea, simplemente cuando tú estás contento con lo que tienes. Este es impresionante. Este versículo habla, pero por sí solo. O sea, no necesita explicación. Porque dice el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo. Y sin duda, nada podremos sacar. ¿Quién ha visto un muerto con que lo entierren con sus joyas? Bueno, y si bien es cierto que se entierran con sus joyas. Y sí, con su reloj Rolex. Yo he sabido. Y los faraones enterraban con sus tesoros y con sus mascotas y bueno, los enterraban y así con ofrendas para el camino, ¿verdad? Y vino y miel y pan. Pero para que ellos y lo hemos comprobado que no se usaron. Que no los usaron los faraones, porque al abrir las tumbas, ahí estaba todo. ¿Y qué pues hemos traído a este mundo? ¿De qué presumes? Y te diré de qué careces. ¿De qué presumes que te digas que este reloj, que esta casa, que aún el cuerpo que tú tienes, Dios lo hizo en el vientre de tu madre? No tienes nada y no, ¿verdad? Lo que tú tienes es a Cristo en tu corazón. Si es que lo tienes. Y si no lo tienes, al final voy a orar por ti. Así que teniendo, versículo 8, sustento y abrigo, estemos contentos con esto. O sea, es impresionante cómo Dios quiere que medites en lo que tienes, no en lo que no tienes. Medita y piensa y saca un inventario de lo que tienes y de lo que Dios te ha dado. Y verdad, y saques una cuenta y ahí y no saques tu reloj y no saques tus terrenos y no, simplemente lo inmaterial y que es lo inmaterial y que es el amor de tu familia. Y si no tienes el amor de tu familia es porque no lo has cultivado. Cultiva ese amor. Cultiva, ¿verdad? Es algo hermoso y no nada más es trabajar. Ahora te das cuenta que no es trabajar, y cuando estás encerrado en tu casa, tu esposa y tus hijos son extraños a ti y tú ya no los soportas y ellos no te soportan a ti. Entonces, porque tú no has trabajado, varón, hombre de Dios, mujer de Dios, tú no has trabajado estas áreas que estaban olvidadas por el refugio a tu trabajo y por dar la atención a tu trabajo. Y se me acerca me acuerdo, se me acerca un hermano en días pasados y me dice, bueno, al principio, ¿no?, que empezó la pandemia y verdad, y llegó y estaba, me contactó por teléfono y llega, pastor, yo quiero servir. Ah, bien, hermano, bien, o sea, muy bien. ¿En dónde quieres servir? Dice, no, pues donde usted me ponga. No, ¿en dónde? Porque ahorita no hay iglesia. O sea, y dice él, es verdad. ¿Qué tanta oportunidad tuve de servir a Dios, al Dios del cielo y al Dios del universo, al Dios grandioso, que es sobre todos los reyes, sobre todos los gobernantes de la tierra? Y yo no tuve tiempo y no serví a Dios del cielo. Eso es una verdad. Medita.
Saca esa lista que no ha servido y que tú puedas llegar a servir en el día de mañana. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que falte, conforme a las riquezas de su gloria. Si tú no tienes algo, entonces Dios suplirá todo, te suplirá todo. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. La máxima muestra de incredulidad es la ingratitud o el malagradecido. Y la máxima muestra de fe es agradecido. Gratitud. Esa es la máxima muestra. Entonces tú hablas con una persona ingrata y esa persona está quejas. Es ingrato Dios porque él está quejándose y entonces él está culpando a Dios. Y cuando tú culpas a Dios, Dios frena sus oídos y él no puede resistir las quejas porque tú estás culpando a Dios y Dios no está mal. Dios te ha dado lo que tú tienes y lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Es impresionante. Recapacita en este punto. Recapacita. La máxima muestra de incredulidad es la ingratitud. Y la muestra máxima de la fe es la gratitud. Que te levantas en la mañana. No tengo, dame. No, eres ingrato. ¿Por qué no dices a Dios, gracias a Dios, porque llenas estos pulmones de aire? Porque ¿verdad? Los que están enfermos de coronavirus quieren respirar, ¿verdad? Un oxígeno, y tú que lo tienes no lo agradeces. Porque, ¿verdad? Ellos se asfixian, ¿verdad? Y quieren Señor, dame oxígeno, y tú que lo tienes en abundancia no lo agradeces. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con nosotros? Punto 4. Descansar en la paz del Señor. Descansar en la paz del Señor. Filipenses 4. Esto es hermoso. Esto es hermosísimo. La paz no se obtiene por internet. La paz de Dios no se obtiene por Amazon, cuando compras en Amazon, ¿verdad? ¿Y para qué? Para satisfacer una paz momentánea y después de una casa, de un carro que tienes o de una mujer, y ¿verdad? Y esa mujer en el acto sexual que te dejó tan solo 10 minutos, 5 minutos de gozo y de paz, ¿verdad? Y cuando te levantas de ese lecho, ¿verdad? Entonces tú sabes y te sientes pecador. No tenemos esa paz por imposición de manos, ni por hablar en lenguas, ¿verdad? Esto es un error bíblico, un error garrafal, porque tú no tienes esa paz, y esa paz es descansar en los brazos de papá. Descansar, sentirse descansado. Mi paz os dejo y mi paz os doy, y no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer en mí también. Dice en Filipenses 4:7. La paz de Dios. ¿La paz de quién? La paz de Dios. De Dios. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, ese es el resultado. Vamos a volverlo a leer. La paz de Dios,
que sobrepasa todo entendimiento en medio de la pandemia, en medio de las amenazas, en medio de las calumnias, en medio de balazos y del hospital, y que vas para allá, y en medio de eso guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, en paz. En paz vas a tener calma en medio de la tormenta, vas a estar firme, inmediatamente firme y firme y firme. ¿Y cómo? Versículo 9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, que este versículo habla de la obediencia. Y si este versículo habla de la obediencia, recibiste y viste, y esto de mí hacer. O sea, ¿cómo verdad? El Espíritu Santo está hablando a nosotros. Y si tú no tienes paz es porque has dejado la obediencia. Y si tú tienes paz es porque has sido obediente en los días pasados. Y si tú andas como alambre eléctrico sin tener un rincón de tu casa donde descansar, es porque no has sido obediente. Has dejado el consejo de Dios. Has dejado ¿verdad?, el Dios del cielo, y te has apartado y caminas de lejos, ¿verdad? De lejos sigues a Dios. Y entonces esto es aquí la obediencia. Entonces, punto 4, descansar en la paz del Señor es obedecer, simplemente obedecer. Hasta aquí, número 1, confiar en su perdón. Número 2, practicar y entrenar, estar en la presencia. Número 3, medita en lo que tienes. Número 4, descansa en la paz del Señor. Y número 5, y aquí está la última, reaprender o pensar lo bueno. Porque en esto, y dime cómo estás, ¿verdad? Y ya estás lleno de angustia en estos momentos, quizá porque tú no has dejado de pensar en el vehículo. Darás que si, ¿cómo filtrar esos pensamientos si son malos? Espérame. Hay pensamientos de Dios y de tuyos y de nosotros y del diablo. Ok. Del diablo es pecar. Y tú tienes un pensamiento, ¿verdad? Y tienes un pensamiento, pues róbate eso. Pues caray, tú no tienes y ese tiene de más. Es como quitarle una pulga a un gato. Un pelo a un gato. ¿Sí? O sea, ese pensamiento es del Dios, de Satanás. Yo puedo controlar poquito pecado, poquito veneno. Yo controlo. Eso pensamiento no es de Dios. Eso es el yo entronado en tu vida. O sea, es que tú no pidas a otra persona lo que tú necesitas. Pídeselo a Dios. Y cuando tú le pides a Dios, ¿verdad? Él sea en primer lugar, primero en tiempo, primero en derecho, dicen los abogados. Entonces es Dios a quien tú te lo pides, es Dios quien te lo va a dar. Y los pensamientos de Dios son los que te llevan a la Biblia. Todo, dice en qué pensar, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabar, en eso pensar. Dice la Biblia que en qué pensar, en lo justo. ¿Quién es justo? Dios es justo, Jesucristo es justo. El justo por los injustos. Él estaba clavado en una cruz. El justo por los injustos. Él estaba de pie delante de nosotros, despreciado del cielo y despreciado de los hombres. Estaba en el aire, ¿verdad? Porque no pertenecía arriba y no pertenecía abajo. Y nosotros, en una intención de querértelo llevar, llévatelo Dios, no lo soportamos. Y Dios lo colgamos y llévatelo en un ejemplo como de
para tener, ¿verdad? Y llévatelo. Y entonces él estuvo colgado entre el cielo y la tierra, despreciado de los hombres y desechado de Dios. Y como no le tuvimos en gracia, nos abandonó. Y ahora a nosotros nos está predicando: hijo, hija, vuelve a mí. Estoy clavado en la cruz y yo no puedo estar aquí. Ahora mi sangre te ha salvado y ahora estás lavado y regenerado por mis pecados. Confiesa a mí y yo te sustentaré, ¿verdad? Vendrán tiempos de refrigerio si tú haces de mí tu salvador, ¿verdad? Y entonces Dios está aquí. Que tú pienses, 11, vientos de paz y no de mal, para darlos al fin que esperas. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, yo no tengo en qué pensar. Sí tienes en qué pensar. O sea, tú puedes, y nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos a Dios. Dios es el camino. ¿Y por qué quieres caminar a mano derecha si Él va a mano izquierda? ¿Y por qué quieres caminar a mano izquierda si Él va a mano derecha? O sea, Él es el camino, Él va delante de nosotros, Él va trazando nuestros caminos y nuestros pensamientos. Él es el que es. Dice: yo soy el que soy. Dice en el Antiguo Testamento Moisés, y le dices, y dice Moisés: ¿y quién les dice que yo soy, verdad, el que tú me mandas? Y dice a Moisés: yo soy el que soy. O sea, Dios estaba diciéndole que Él era desde antes de que Moisés fuera. Yo soy el que soy. Y soy en el pasado, y soy el futuro, y soy el presente. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Él. Dice, si quieres un consejo de cómo puedes gobernar esos pensamientos, tú decides en qué pensar. Es un mandamiento. Ay, hermano, no lo gobierno. Sí lo gobiernas. ¿Te autoengañas o el diablo te tiene engañado de que tú no puedes pensar otra cosa? A ver, ejemplo. ¿Platicas con una persona que aborreces? ¿Platicas con una persona de la escuela? No. Si lo aborreces y te cae mal, no platicas con él. Si platicas con un vecino: adiós vecino, y me cae mal, ¿verdad? Y me cae mal este hermano. Y tú no platicas con las personas que no te gusta. Pero cuando alguien te gusta, hasta agarras silla. Y estás, ¿verdad? Esto es un ejemplo de nuestros pensamientos. Entonces, a partir de este momento, tú tienes el control de tus pensamientos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es imposible pensar mal cuando estás pensando bien. Es imposible de que de una fuente salga agua salada y agua limpia. Entonces, tú no puedes pensar mal, tú no puedes estar pensando mal si tú piensas el bien. Tú no puedes tener dos pensamientos en tu mente. Vas a estorbar y va a llegar el dardo de fuego del maligno, Efesios 6:10, y va a llegar y te impacta ese pensamiento. Deséchalo con, ¿verdad? Y tú pégale una reprendida, dice: demonio, ya te conozco, ¿verdad? Y tú empiezas a pensar, ¿verdad? Todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabar, en eso pensar en la sangre de Jesucristo, en la cruz del Calvario y en el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, que hizo por ti y por mí, para que todo aquel crea, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo soy el que soy.
dijo el Señor Jesucristo a Moisés. Hermanos, oremos, inclinemos nuestro rostro a Dios. Padre bendito, Señor del cielo, Dios maravilloso, lento para el aire, grande en misericordia, en verdad, dice la Biblia, el que venciere, que se siente, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. Apocalipsis 3:21. Dice la Biblia, Jesús, que tú eres el camino, tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres el Salvador, tú eres la vida. Tú eres lo que va a destruirse en este mundo y tú permanecerás, Señor Jesucristo. ¿Y a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si todo este mundo nos aflige, nos contamina y nos enferma y nada tiene que ver con nosotros este mundo. No, tú dijiste que no somos de este mundo y Jesucristo dijo que el mundo nada tiene en ti. Entonces, cuando nosotros buscamos a Dios, ¿a dónde están las buenas nuevas? Las buenas nuevas están en la Biblia. Son las únicas buenas nuevas que hay en el mundo. Mis palabras son buenas nuevas. Esto es el Evangelio. El Evangelio así se llama, las buenas nuevas. Entonces, tú vuelve, hermano, amigo, que tú me estás oyendo por primera vez, allí donde estás en tu casa, y vuelve a la Biblia, y el Señor Dios te está hablando, y yo quiero compartir contigo esto que Dios tiene para contigo. Dice Dios que si tú te arrepientes, y si tú le pides perdón por todos tus pecados, Dios te perdona por la sangre de Jesucristo que vertió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día de los muertos, enseñándonos que la vida sin Cristo lleva a una vida al final sin Él, y la vida con Él lleva al cielo, a la eternidad. Entonces yo necesito y yo quiero que tú hagas esta decisión. Inclina tu rostro y oremos. Padre Santo, bendito Dios, perdóname todos mis pecados. Perdóname mis pecados, aún los que no me acuerdo y aún los que son ocultos. Límpiame con la sangre preciosa de Jesucristo, Jesús. Límpiame, y yo no quiero estar apartado de ti. Señor, vuélveme el gozo de la salvación, el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Recibe este camino. Dice el Señor que tú le tienes que pedir en segundo lugar, que tú quieres caminar con la eternidad con Él. Señor, quiero pasar la eternidad contigo. Quiero estar donde tú estés. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les mando un saludo. Gloria a Dios. Buenos días, bendecimos mucho a nuestro Dios porque nos da la preciosa oportunidad de seguir aquí, ¿verdad? Guardados por Él, protegidos por Él, y eso es maravilloso, poder estar de pie sabiendo que su mano está con nosotros. Bien, seguramente pues todos seguimos en esta situación crítica que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Y bueno, tal vez en casa estén atravesando alguna necesidad, alguna escasez, o tal vez no haya empleo en alguno de los miembros de la familia. Pero bueno, nosotros seguimos aquí, guardados por este Dios que también tiene cuidado de nosotros, en que no nos va a faltar. La palabra de Dios siempre tiene algo que decirnos respecto a la situación que nosotros estemos atravesando. Y en esta ocasión, ahí en el libro de Deuteronomio 28, en el versículo 8, el Señor nos dice algo acerca de esta situación en la que nosotros podemos esperar y confiar en Él. Y dice así: el Señor mandará que la bendición sea contigo, en tus graneros y en todo aquello que ponga tu mano. Maravilloso, ¿verdad? Solamente que este pasaje tiene un requisito para que sea posible en tu vida y en mi vida, porque son promesas del Señor. Y el requisito es que nosotros obedezcamos a nuestro Dios, porque habla
de las bendiciones que Él derrama en nuestra vida cuando nosotros le obedecemos y seguimos esperando y confiando en Él. Así es que gracias porque está supliendo nuestras necesidades en medio de esta situación. Y así como suple nuestras necesidades, también nosotros tenemos que seguir colaborando en la iglesia, ¿verdad? La iglesia sigue de seguimos siendo iglesia en casa porque estamos transmitiendo, ¿verdad? Y bueno, cuando nosotros nos reunimos presencialmente tenemos que pagar la renta de un salón y esta renta sigue vigente, está corriendo y nosotros necesitamos cubrir ese gasto que se hace mensualmente para que podamos estar reunidos en ese salón. Y también para que los misioneros puedan seguir subsistiendo. Tus ofrendas y tus diezmos y los míos hacen posible esto. Entonces, esperemos en este Dios Todopoderoso que nos da una promesa de bendición donde no faltará nada y Él va a poner todo lo que haga falta en nuestra mano. Cubramos, hermanos, enviemos nuestras ofrendas, depositemos nuestros diezmos para que la obra del Señor continúe. Oremos. Bendito Señor, agradecidos estamos infinitamente porque tú eres bueno dentro de toda esta situación. Siempre estamos viendo tu rostro, Señor, sobre nosotros y tú cuidas de cada uno de nosotros. Permite, Señor, que en cada hogar, Señor, sea suplida la necesidad por ti, mi Dios. Que no haga falta nada y que siempre, siempre haya trabajo, Señor Santo, para poder seguir adelante nosotros y también permitir que a través de nosotros tu obra continúe, Señor. Gracias porque en ti esperamos, que eres un Dios fiel y tú vas a suplir todo lo que esté haciendo falta, Señor. No permitas que falte alimento en nuestra mesa, Señor, y cubras todas nuestras necesidades. En tus manos está, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén.